Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en forma unánime la idea de legislar del proyecto de ley conocido como Ley Adriana, que busca regular, garantizar y promover los derechos de la mujer, del recién nacido y de su acompañante durante todo el proceso de gestación, preparto, parto y posparto y aborto en las causales establecidas por la ley, además de sancionar la violencia gineco-obstétrica. Vamos a hablar de este tema con la diputada Araceli Leuquén, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, a quien además le damos la bienvenida a la corporación después de estar alejada de la misma por su enfermedad. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por este espacio y por la grata bienvenida. La verdad es que es muy satisfactorio volver al rol legislador, al trabajo social. Yo de profesión soy asistente social y la verdad es que es muy, muy, muy lindo para el espíritu regresar, así que ha sido una muy buena experiencia. Toda nuestra buena energía con usted, diputada. Para que se Muchas siga recuperando también. Diputada, bueno, gracias. queríamos hablar de esta ley que claro, a las mujeres quizás nos llega más por todo lo que tiene que ver con la violencia gineco-obstétrica, que es un tema que hasta ahora no se hablaba tanto, no se tocaba tanto o se naturalizaba, que es lo peor. ¿Cómo ve usted este problema que se genera precisamente en un momento tan importante, tanto para la vida de las mujeres como también de los recién nacidos o de los que están por nacer? Bueno, valorar esta iniciativa legislativa yo creo que ha sido una semana, como lo conversábamos previamente, muy marcada por el impulso a iniciativas legales que de alguna u otra manera regulan justamente lo que significa la violencia en todo ámbito en contra de las mujeres. Y desde luego que la ley Adriana, la ley Dominga, vienen a enmarcarse en lo que realmente hoy día significan, por ejemplo, los nuevos estándares de nacimiento, del parto, de lo que significa el respeto a la mujer y al recién nacido en el marco de un buen nacimiento, de un buen nacer, como se le denomina, y desde ahí que se valora mucho la transversalidad con la que se discutió esta iniciativa legislativa, donde la transversalidad absoluta hubo unanimidad para aprobarla, tanto la ley Adriana como la ley Dominga. Y usted lo mencionaba muy bien y así ha sido, por un tema tal vez o una variable cultural, sociocultural, pero se normalizaba la violencia obstétrica, se normalizaba la forma o los estándares antiguos que existían de nacimiento y de trato hacia la mujer en el marco del parto. Hoy día eso ha cambiado muchísimo y también tiene que ver con un rol mucho más preponderante que ha tenido la mujer hoy día de ejercer sus derechos de libertad, de respeto, de dignidad y de tantas otras cosas que han ido evolucionando y avanzando a lo largo del tiempo. Hoy día la mujer siente, obviamente, tener un derecho y lo defiende y lo reclama. La violencia obstétrica era, como usted lo menciona, un tabú o un mito del que poco se hablaba porque se normalizaba como una conducta que era propia de los procesos del parto. Cuando el parto debiera ser un momento simbólico, bonito, hay muchas mujeres, especialmente generaciones más antiguas como la de mi madre o mi abuela, que no tienen buen recuerdo de esos momentos del nacimiento, y eso es ahí, tal vez lo invisible, lo que también hay que ir a legislar y a regular, y eso se está haciendo con la ley Adriana, en honor a Adriana Palacios, que fue una mujer que sufrió de violencia obstétrica y perdió a su pequeña hija llamada Trinidad. Sí, diputada, ¿usted cree que además en estos momentos, en pleno siglo XXI, siguen existiendo diferencias al momento de parir en el sistema público y en el sistema privado? Vemos cómo las clínicas, por ejemplo, tienen salas especiales, un monitoreo permanente, la posibilidad de estar con la pareja. Bueno, eso también ocurre en el sistema público, pero hay una serie de condiciones que se van dando para que la mujer se sienta lo suficientemente cómoda, querida, apreciada, a diferencia de lo que puede ocurrir en el sistema público, donde muchas veces también los funcionarios se ven sobrepasados por la carga de trabajo. Así es, y mucho más hoy día en el contexto de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, porque hoy día en el proceso maternal, en el último periodo de la maternidad que viven las mujeres en el sistema público, a los hombres se les permite ingresar al parto, pero no ser, por ejemplo, parte de los controles mensuales de las mujeres, como por ejemplo ver sus ecografías, en fin. Y eso sí se permite en el sistema público, y desde luego que ahí no hay que invisibilizar también esa problemática que también hay que regular en el sistema público desde las instituciones, porque existe. Tiene que existir esa equidad para quien tiene más recursos, como también para aquel padre o madre que tiene menos recursos. Y eso hoy día no está pasando, y también hay que regularlo. Lamentablemente, como usted lo señala, existe esa diferencia, y es una forma también de ejercer violencia.
marcada y distinguida por la falta de recursos económicos. Y eso no puede pasar. En regiones como la que yo represento, que es el Distrito 27, la región de Aysén, el sistema público es para todos. Nosotros contamos solo con un hospital regional. No, tal vez es más invisible esta división que existe respecto al sistema público y privado porque no tenemos clínicas en la región, pero sí hay mujeres que desde luego tienen la posibilidad de programar sus partos fuera de la región, hacerlo en clínicas muy buenas, con muy buenos protocolos y estándares muy distintos y de calidad en clínicas de Santiago, y otras mujeres que lamentablemente tienen que solamente ser parte del sistema público a través del Hospital Regional de Coyhaique. Yo voy a tener una reunión para hablar de este y de otros temas también que tienen que ver con regular estos protocolos mañana con el Colegio de Matronas de la región de Aysén, porque también yo ahí quiero poner énfasis en algo, quiero que ojalá me lo permita, es el tema de la maternidad rural. Cómo se vive también la maternidad en zonas aisladas, con características de lejanía, de ruralidad. Yo trabajé mucho al principio de mi gestión por este tema, para que también existan mejores protocolos de maternidad para mujeres de lugares tan apartados como, por ejemplo, la provincia de Capitán Prat, lugares como Cochrane, Tortel, Caleta Tortel, Villa O'Higgins, mujeres que viven a 13 horas con barcaza y por tierra de la capital regional Coyhaique. Por tanto, tienen que llegar 42 días antes, por lo menos, a su último mes de parto para estar preparadas de manera adecuada médicamente y no tener ningún inconveniente en el parto. Y tienen que alejarse y desarraigarse de sus familias, de sus hijos, de sus maridos, de sus actividades habituales, para poder tener un parto digno. Y eso tampoco puede pasar. Por eso me la jugué mucho por una campaña que dice relación con tengo derecho a nacer en mi lugar de origen. Y yo creo que también ahí hay una deuda pendiente de trabajar por mejorar en los protocolos de maternidad en el ámbito rural. Qué importante lo que dice diputada Luquén, porque uno que vive en las ciudades, yo he sido madre, está acostumbrada al control mensual, a veces semanal, ecografías mensuales, periódicas, ecografías Doppler, donde uno sabe perfectamente cómo viene la guagua, en qué condiciones se encuentra uno como mamá gestante, etcétera. En esas localidades rurales, diputada, yo me pregunto que no existen ese tipo de controles o es muy difícil poder hacerlos cuando usted dice que el centro de atención de salud más cercano se encuentra a 13 horas pasando por barcaza, bus, qué sé yo, cualquier tipo de medio de transporte. Esos controles casi no se realizan, ¿no? O sea, uno sabe que está embarazada y prácticamente después tiene la guagua, me imagino yo. Claro, se han instalado y por eso he insistido tanto y he llegado a ser majadera con el tema, porque sin ser madre me he sentido muy conectada con la problemática que viven las mujeres del mundo rural. Por ejemplo, una mujer en Villa O'Higgins que está a 13 horas del Hospital Regional de Coyhaique, el lugar más cercano que tiene para realizar su control médico es la comuna de Cochrane, que está también a muchas horas de Villa O'Higgins. Y hay que tomar una barcaza, en fin. Un lugar tan paradisíaco, pero tan difícil para vivir como Caleta Tortel, también es un lugar donde no existe la atención médica suficiente y tienen que realizar sus controles médicos en Cochrane. Las mujeres que viven, por ejemplo, en Puerto Guadal, tienen que viajar hacia el hospital de Chile Chico. Y me quiero detener ahí porque estos dos hospitales, Cochrane y Chile Chico, son dos hospitales que están en proyecto, en vías de construcción para tener mejor infraestructura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no entregar una mejor atención de manera integral? No dejemos como última prioridad la maternidad, porque son dos nuevos proyectos hospitalarios que perfectamente podrían hoy día estar proyectando la maternidad para un par de años más. Estoy pensando tal vez en 5 o en 10 años, pero hay que visibilizar ese problema hoy día para poder proyectar infraestructura hospitalaria y especialidades que puedan contener a las mujeres y crear unidades de parto, unidades de maternidad también en estos hospitales nuevos que en buena hora se aplaude, pero que tienen que contar también con esas condiciones para atender a las mujeres en sus provincias, porque imagínense un parto de emergencia, tienen que salir en un avión ambulancia muy a último minuto, con todo el riesgo que eso significa para la madre y para el niño. Y nos imaginamos, diputada, que esto de alguna manera también influye en las tasas de natalidad que pueden existir en una región como la suya, donde sabemos que la población es más reducida y que la extensión de la región es infinitamente grande. Entonces, va de la mano, ¿no? Con estos problemas que pueden existir para una maternidad segura y precisamente la cantidad de nacimientos que pueden haber en la región. Y las mujeres de la región de Aysén en su minuto se organizaron para levantar esta demanda de mejores protocolos de maternidad. Yo me recuerdo solo un caso, y lo quiero mencionar, de una gran amiga que
lideró la campaña en Capitán Prat, por ejemplo, la provincia de Capitán Prat, Arianita. Ella fue una paciente de maternidad, me tocó ir a verla, a conocer a su guagüita cuando recién había nacido, su marido no había podido viajar por motivos laborales y por escasez de recursos, y pasaron 2 o 3 días y la enviaron desde el Servicio de Salud de Aysén en un bus en el que yo me he subido, que dura un trayecto de a Cochrane 8 horas, 10 horas, en el mejor de los casos, recién habiendo, entre comillas, como se conoce, habiendo parido hace 2 días atrás, la envían en un bus hacia su comuna de origen. Eso no es dignidad en la atención de la maternidad, eso no es dignidad para la mujer. Entonces uno apela también a que este desequilibrio que existe en términos de condiciones y de protocolos, de mejores estándares, también existan para las mujeres de localidades apartadas. Yo recuerdo que también muy transversalmente levantamos esa demanda aquí en el Congreso, muy transversalmente con parlamentarios de zonas apartadas, especialmente de la 10ª región, de los lagos, de los ríos y de Arica Parinacota, para que se entienda lo importante que es infraestructura también para mejores estándares de maternidad en esos lugares. Claro, pues y ahí también nos imaginamos la ley Adriana cobra sentido, porque estamos hablando de violencia ginecobstétrica también, o sea, una mujer que no tiene dónde poder atenderse en los controles médicos, que un parto de emergencia no la pueden socorrer, que después la mandan a su casa en las condiciones que usted nos indica. Claro, quizás estamos acostumbrados a hablar de violencia ginecobstétrica al interior de un hospital o de una clínica, cuando los protocolos no se cumplen, pero cuando ni siquiera hay protocolos, también estamos hablando de ese mismo tema. Así es, yo creo que se siente mucho más en regiones extremas, con características de aislamiento por todo lo que eso significa, por no tener las oportunidades, por no tener las condiciones económicas. Hay una transversalidad de temas que traspasan justamente esa violencia que se vive con mayor fuerza en lugares apartados. Y es por eso que nos reunimos en su minuto con la ministra de la Mujer. Tratamos de elevar esto a los distintos ministerios que están vinculados, donde además yo siento que existe una ausencia absoluta de coordinación intersectorial. En la región de Aysén logramos levantar una mesa para mejora de protocolos, porque esto se había instalado tanto en la región de Aysén, en la provincia de Capitán Prat, como en Chile Chico, que también están al sur de la región de Aysén, donde las mujeres también tienen que llegar en barcaza al Hospital Regional de Coyhaique, y la verdad es que si no se hubieran levantado las mujeres, si no se hubiesen organizado, hoy día tal vez hubiéramos tenido las mismas dificultades que tenían hace algunos meses atrás. Hoy día, por ejemplo, hay una incubadora en Cochrane para poder, luego del parto, trasladar también a los niños para que puedan estar en su comuna, junto a su familia, junto al padre, que muchas veces simplemente por motivos laborales o de escasez de recursos económicos no pueden trasladarse a Coyhaique. O sea, las mujeres viven en soledad y eso también es violencia. Viven en soledad su último mes de embarazo. Lo viven en solitario. Hay un hogar de la madre campesina que está destinado para ellas, donde están todas las mamás de localidades rurales y donde tratan de acompañarse entre ellas, pero no es lo mismo que estar en familia, junto a la pareja, junto al marido, junto a los hijos. Es distinto, lo viven distinto. Así que yo creo que son temas importantes que también los instalamos en la discusión en la Comisión de Mujer, y por lo que hay que seguir trabajando. Yo creo que visibilizamos un tema, lo logramos levantar, pero siento también, más allá de ser parlamentaria de gobierno, que desde lo político, ni antes ni hoy día se ha entendido que esto tiene que ser una prioridad. La salud mental, la maternidad rural, la maternidad adolescente. Mi región es la que tiene mayor tasa de embarazo adolescente, donde también tratamos de insistir por mejorar ciertos protocolos, pero son temas tan invisibles, donde no se cortan cintas, que no son de interés para muchos políticos. Y eso es lo lamentable. Mi región es la que tiene mayor tasa de suicidio juvenil, infanto-juvenil. Y tampoco es tema, ¿por qué? Porque no se cortan cintas y porque no se ve, pero existe. Así como el tema de la maternidad rural, que es por lo que yo he trabajado muchísimo, por lo menos junto a grandes dirigentes de regiones, de localidades apartadas. Un temazo, diputada. Y finalmente, estaba a la hora de investigar sobre esta normativa. Claro, en el 2019 la ONU reconoció la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres y ordenó a los estados hacerse cargo también de esta problemática, de ahí a que una serie de organizaciones, Mesa de Parto Respetado, Coordinadora de Derecho a Nacimiento, Ginecólogas Chile, Red de Matronas, etcétera, que han estado trabajando en esta normativa. Entonces también el Estado
Estado de Chile tiene la obligación en relación a esto aprobado por la ONU de que se deben resguardar estos derechos ginecobstétricos. O sea, no es algo que se le ocurra a una mujer por aquí, por allá, a un grupo de parlamentarios. No, hay una obligación también por parte de los estados de hacer cumplir esta norma. Así es, hay una misión ahí que tiene que ver con nuestra imagen del trato hacia la mujer como país y donde no puede haber ninguna duda respecto a cómo se tienen que respetar estos compromisos internacionales que se han producido gracias a Dios, donde hay una mirada distinta respecto a lo que significa el amor por los hijos, el amor por la familia. Yo siento que se ha instalado el tema, y lo quiero plantear desde tal vez una perspectiva un poco personal, pero a mí me ha tocado, trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género durante muchos años, y como concejal de Coyhaique, capital regional de Aysén, lo vi también con muchas agrupaciones de mujeres, y lo viví también en carne propia con familiares míos, una tía muy especialmente que perdió su bebé en el parto, y la verdad es que indigna el trato, indigna la negligencia, y esa negligencia oculta o bien respaldada muchas veces, eh, que se deja entrever, y yo creo que eso hoy día, gracias a Dios, no está normalizado. Hoy día las mujeres entienden que cuentan con el derecho a ser mujeres respetadas en todos sus ámbitos. Eh, ¿Cómo no recordar a nuestras abuelitas cuando nos decían el trato que tenían muchas veces en las unidades de maternidad y decían, bueno, aguántese, usted quiso. Eh, entonces, eso en lugares como mi región, cala bastante hondo porque somos solo 100.000 habitantes y desde luego que eso influye también en lo que significan las tasas de natalidad que no nos hacen crecer como región, y eso significa también que las políticas públicas no se focalicen de buena manera en lugares como Aysén o en territorios apartados, así que eso yo también lo quería mencionar, esa es una variable que nos perjudica muchísimo. Claro, qué miedo para las mujeres embarazarse quizás en esas condiciones, ¿no? Ese temor de entrar en un proceso tan delicado y que además no se encuentre en las condiciones, es prácticamente entendible que una mujer quizás no quiera ser mamá, ¿no? No, y ayer justo lo discutíamos con un grupo de personas y todavía se releva el machismo. Yo estaba conversándolo con un grupo habían hombres presentes también, yo dije, bueno, mañana vamos a conversar de la ley Dominga, la ley Adriana, y yo les contaba de qué se trataba, decía, pero ¿de qué violencia me hablan? Yo, hombres, o sea, yo he tenido muy buena experiencia con matronas y con el sistema en el que nos atendimos con mi señora, en fin, perdón, digo, hay que estar muy fuera de la realidad para no entender que hay dos Chiles distintos y donde hay mujeres que tienen un trato distinto en una clínica, donde yo también me he tratado, Mm. a mujeres que tienen un trato totalmente distinto en el sistema público, donde yo también me he tratado, porque tengo previsión FONASA también. Eh, pero la verdad es que yo siento que hay una falta de empatía con lo que significa el tener este acompañamiento, además psicoemocional, que muchas mujeres no tienen, y lo digo en el caso de un familiar directo mío, cuando pierde a su bebé, no tiene la posibilidad ni siquiera de contar con un psicólogo que la acompañe en un proceso que me imagino debe ser tremendamente duro, cuando ni siquiera se le otorga la calidad de persona hasta hace muy poco a un niño que muere en el nacimiento o en el parto. Eso es muy duro para una mujer. Entonces, creo que hay una desconexión importante por parte de un segmento de Chile que tiene oportunidades y que tiene todas las condiciones y que no logra entender lo que significa para una mujer no ser violentada. Y eso no significa solo cuando enmarcamos la violencia dentro de lo intrafamiliar. Eso también se da en términos de cómo nos violenta las instituciones, nos violentan los servicios públicos, nos violenta el sistema, cómo nos agreden como mujeres. Y eso solo lo podemos contar las mujeres porque lo hemos vivido. Entonces, lamentable, pero hay una desconexión importante. Solo para cerrar, ¿eh? Que si hasta esta semana la ley Dominga, si la ley Dominga no existe, no existía ni siquiera días de duelo para una mamá o un papá que haya perdido a su hijo en gestación, que hasta el día de hoy era algo totalmente normal, yo tuve una pérdida, estoy los días hospitalizada, el otro día vuelvo a trabajar y punto, se acabó, y no, pues ahora la cosa cambia y por lo menos ya hay días de duelo determinados en caso de que eso llegase a ocurrir, que es una muy buena noticia, por supuesto. Absolutamente, y permisos laborales, no solamente para la madre, sino que también para la pareja, el acompañante, el esposo, en fin. Yo creo que es un paso tremendamente importante porque yo que en lo personal también, como tantas mujeres, yo también viví una pérdida, el trato, desde luego que es distinto con uno, porque yo en lo personal siempre
he tenido tal vez una notoriedad pública en mi región, o he ejercido una función pública y las condiciones que a uno se le brindan son distintas, pero yo tuve la oportunidad de ver cómo en un hospital público a las mismas mujeres que pierden sus hijos de manera espontánea y natural, están acompañadas a su lado de mujeres que han tenido sus bebés y que están acompañadas por sus parejas en el contexto de todo el amor que uno puede entregar en ese minuto que tiene un hijo. Terrible. Y están viviendo un momento muy lindo, muy emotivo, pero al lado hay una mujer que ha perdido la posibilidad de criar a su bebé, de verlo nacer. Es una realidad súper, súper triste y qué bueno que hoy día esté visibilizada. Pero lamentablemente todavía, y yo no me califico como una mujer feminista, fundamentalista, ni nada por el estilo, pero sí entiendo la realidad que vivimos, porque a mí me ha tocado vivirla también, como a tantas mujeres que nos están viendo. Diputada Aracely Lauquén, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas junto a nosotros. Son temas que conmueven, pero que también hay que hacer las modificaciones y los cambios necesarios para que esta conmoción se transforme en acción y así podamos seguir avanzando en los derechos de las mujeres y también de los recién nacidos y de quienes están por nacer. Así que muchas gracias por su tiempo, por hablar de esta ley Adriana y por supuesto de todo lo que está ocurriendo con los derechos de la maternidad de las mujeres. Muchas gracias, diputada, por su tiempo, que esté muy bien. Muchísimas gracias por este espacio, gracias. Era la diputada Aracely Lauquén hablando entonces sobre la aprobación en la Comisión de Mujeres de la Ley Adriana.